Hola a todos, me llamo Daniel, bienvenidos a Hablando con Dani. Hoy lo que quiero hablar es sobre los ciegos en la sociedad. Para hablar de este tema se requiere un poquito de tiempo, pero hay mucho de qué hablar y entonces voy a tratar de hacer esto en partes, si se puede, pero voy a también de tratar de hablar sobre todo lo que pueda en este video sin hacerlo tan largo. Eh, para todos aquellos que me están viendo por la primera vez, yo soy una persona totalmente ciega. Estoy haciendo este tipo de videos para concientizar a las personas sobre la ceguera y sobre lo que nosotros tenemos que pasar día con día. No solamente aquí en Estados Unidos, sino que me imagino también que en otros países donde no tienen las mismas libertades, no tienen los mismos derechos que tenemos aquí en Estados Unidos como personas invidentes. Así que quiero comenzar hablando sobre cómo eran los ciegos tratados en otros tiempos. Comencemos, por ejemplo, durante el tiempo en que se escribió el Torah, que es el libro sagrado para los judíos, o en el cristianismo se denomina también como el Viejo Testamento. En ese entonces, los ciegos eran considerados nada, eran limosneros, tenían que andar pidiendo y eran considerados como pecadores. Y también que se creía que sus padres de la misma manera eran pecadores, porque si ellos no hubieran pecado, sus hijos no hubieran nacido ciegos. Y así. Ok, ¿por qué traigo esto a colación? Porque esto lamentablemente influye en la forma en la que pensamos hoy sobre la gente ciega. Es lamentable pensar que a pesar que este tipo de creencias se creían hace 2000 años, cómo todavía de alguna manera u otra seguimos creyendo de la misma forma. Nosotros todavía seguimos siendo de alguna manera u otra limosneros. Tal vez tengamos donde vivir en este momento. Tal vez tengamos el apoyo de algunas personas. Pero si se dan cuenta, justamente como lo voy a explicar en este video, todavía seguimos siendo tratados mal. Aún seguimos siendo rechazados, olvidados, pisoteados. Seguimos siendo tratados con un recelo, es decir, con un miedo. Seguimos siendo tratados casi como, no quiero decir esclavos, porque creo que es una palabra muy fuerte, pero sí creo que la gente piensa que nosotros somos personas que nos sentimos con derecho y no se ponen a pensar que lo único que nosotros queremos en esta vida, independiente en el país en el que vivamos, queremos ser independientes, porque sabemos que podemos lograrlo, que podemos hacerlo, que lo único que queremos en esta vida es tener las mismas oportunidades que tienen los demás y que sabemos que se puede. El hecho que ustedes no puedan concebir una vida sin sus ojos y el hecho que a ustedes se les hiciera difícil o hasta imposible el poder llevar una vida y hacer una vida completamente ciega o ciegos o como ciegos,
no significa que el resto de nosotros pensemos igual. Yo creo que ya lo he repetido en otras ocasiones. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a esta vida. Nosotros no tenemos esos miedos, esos prejuicios que tienen ustedes. Nosotros no tenemos la cabeza llena de tanta cosa como la que tienen ustedes. Se les ha infundido muchísimo miedo, se les ha dado muchísima información falsa, y esto es producto de la sociedad en la que vivimos. Y hasta ahora no hay muchas personas ciegas o con alguna discapacidad hablando sobre estos temas para que ustedes puedan abrir los ojos y puedan pensar de una manera diferente. Acuérdense que este canal está en inglés, tengo dos canales, uno está en inglés y otro está en español. Se hablan prácticamente de los mismos temas, pero abordados de una forma diferente. Algunos videos son más largos que otros y debido a que me cuesta mucho expresarme, y además como no están viendo o no sé si están viendo el video, tal vez se pueda ver un poco borroso, no sé, para serles sincero. Yo solamente hablo de las experiencias que me han tocado o de lo que he escuchado y trato de explicarlo de una forma en que ustedes me puedan entender, pero muchas veces eso es difícil porque lo que hace falta se pierde y yo no tengo esa referencia para poder decirles ven esto, ven lo otro, entonces tengo que explicárselos y muchas veces ahí es donde se pierde la concentración para muchos de ustedes, porque me imagino que muchos de ustedes al tener vistas son visuales y no les gusta escuchar mucha plática, no les gusta escuchar mucha información. Pero si yo no hago este tipo de videos ahora, sin que haya cosas para tener más vistas o que sea un video como todos los demás, yo me quedaré sentado esperando hasta que alguien me ayude para hacer esta clase de videos. Y esta información nunca podrá ser compartida con los demás, con el mundo. Y es necesario, a pesar de que el video tal vez se vea borroso, a pesar que tal vez yo no me vea de la mejor forma, es importante compartir esta información ahora que se puede con el mundo. Yo creo que muchas veces como personas no nos fijamos en el mañana, vivimos para el hoy. Y mientras todo esté bien, mañana no importa. La gente no sabe si en los próximos 5 minutos, 10 minutos, 5 años, 10, 20 años, ustedes van a terminar como nosotros. Esta información yo la estoy haciendo para que ustedes no tengan que pasar por lo que yo he pasado y por lo que muchos de nosotros hemos pasado al ser personas ciegas o con otro tipo de discapacidad, para que no tengan que sufrir el mismo tipo de discriminación, el mismo tipo de prejuicios y los mismos insultos, las mismas vejaciones, el tener que ser marginados por la sociedad por ser quienes somos. Y es importante concientizar no solamente al público, sino que aquellas personas que trabajan en algún tipo de red de comunicación, por así decirlo, ya sea
en algún periódico, ya sea en algún canal de televisión, en alguna estación radial, en algún portal de internet. También es importante concientizarlos a ellos, porque de ahí es donde emanan las noticias, de ahí es donde emanan las ideas que después ustedes como público las agarran, y de ahí es donde sale mucha desinformación. Y ahí quiero ir. Yo creo que la razón por la cual hay mucha desinformación sobre las personas ciegas, número uno, es porque no se ven, como he dicho antes. No hay muchas personas ciegas transitando por las calles en Latinoamérica o en algunas ciudades de Estados Unidos. No hay mucho contacto. Yo creo que hay mucha ignorancia también de parte de las personas que pueden ver que aunque se tenga un hijo, aunque se tenga un pariente o familiar, un amigo que es ciego o sea discapacitado, las familias por lo general no van a hacer el esfuerzo necesario para aprender cómo ayudar a una persona ciega o con algún otro tipo de discapacidad. No se van a dar el tiempo para leer, no se van a dar el tiempo para escuchar a la persona con algún tipo de discapacidad o ceguera. Porque van a decir lo mismo que dicen todos: no tengo tiempo, ahorita no, estoy ocupado, ocupada, tengo mucho estrés, fíjate cómo me tienes, etcétera. Y así nosotros nunca vamos a salir de la pobreza espiritual en la que vivimos. Así nosotros nunca vamos a poder salir de la ignorancia que nos rodea. Y siempre vamos a estar atados a una televisión, siempre vamos a estar atados a una computadora, esperando el momento en que nos traigan desinformación, y lo que aprendemos de la televisión sobre gente ciega lo hubiéramos aprendido de nuestros familiares que ya son ciegos, que ya son discapacitados, y que ellos nos den la información en vez de una historia, en vez de lo que salió de la imaginación de un escritor. Yo espero que me esté explicando bien cuando digo esto. Hoy quisiera hablarles de dos series y después hablar sobre otro tema, o tal vez lo deje para otro video, pero todo está relacionado. La primera serie de la que le quiero hablar se llama Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Esta serie fue hecha en México. Es una radionovela, o fue una radionovela transmitida ya por los años 60 o 70, si no me equivoco. Esta historia se lleva a cabo en Guanajuato, que después la historia fue llevada al cine y fue protagonizada por Antonio Aguilar en la película. Esta historia se trata sobre un joven en ese momento, y lo están persiguiendo. Al padre de este joven lo andan persiguiendo, y cuando estos hombres entran a la casa, discuten con el padre, de alguna manera se les va un tiro. El joven en ese momento se mete para ayudar al padre y recibe un golpe. A raíz de ese golpe, al muchacho se le tiene que hacer una cirugía
y termina con un ojo de vidrio porque el ojo lo perdió, ya no puede ver. Hay ciertas cosas que pasan que meten perdón, problemas con la tecnología. En fin, a este muchacho lo meten a la cárcel y pasa sus años encerrado. Ahí es donde él empieza en su corazón a amargarse, a complicarse la vida, al recordar el hecho de lo que estos hombres le habían hecho a su padre y lo que le habían hecho a él. Entonces hubo esta ira que poco a poco se fue agrandando y él juró vengarse de estos hombres y de cualquier otra persona que se interpusiera en su camino. Y hasta con su familia, con su hermana, fue un poquito déspota. Y es esta típica historia, ¿verdad? Que la persona discapacitada es mala. Y yo creo que la gente se quedó con eso. Yo no estoy diciendo que la historia sea mala o buena. Aquí solamente estoy hablando sobre el tipo de persona que nos hacen ver a nosotros como personas ciegas, si me estoy explicando bien. Cómo de alguna forma nos sobajan al hacer este tipo de papel. Y estamos por debajo. Y esto fue en los años, como les digo, 70 o 60. Ya por muchos años había habido un peregrinar de la gente ciega muy pesado, donde, como dije al principio de este video, mucha gente ciega tuvo que pasar por muchísimas cosas. Y al hacer este tipo de series, al escribir este tipo de series, todavía no, como que no se les seguía dando el valor que merecían los ciegos, porque no se conocían. Otro caso es el libro de Marianela por Benito Galdós, si no estoy mal. Ok. Otra serie un poquito más moderna, por así decirlo, se escribió por los años 80, si no estoy mal. Es una novela que fue transmitida por Televisa allá por los años 80. Se llamó Cuna de Lobos. La villana principal fue Catalina Krill en la novela, interpretada por la actriz María Rubio. Esta novela fue una de las tantas que paralizó no solamente a México, si no estoy mal, sino que a otros países que hasta querían darle la presidencia a este personaje, no a María Rubio, sino al personaje de Catalina Krill, algo así. Y se encasilló muchísimo en este personaje y no le volvieron a dar otro por muchísimo tiempo. Bueno, en esta historia pasa casi algo similar a lo que pasó con El Ojo de Vidrio. Resulta que inicia
la novela contando cómo en los primeros capítulos cuenta cómo Catalina Krill perdió un ojo porque años atrás, cuando su hijastro todavía era un niño, estaba jugando con un trompo y de alguna manera el trompo, no sé cómo, se le escapó de las manos al niño o algo pasó. La cosa es que se le incrustó en el ojo o algo así. Y la señora tuvo que llevar un parche. Y entonces la novela comienza con la señora, ahí tiene el parche en el ojo. Y así es en toda la novela. Y obviamente que a través de la novela, a través de los capítulos, se ve cómo va cometiendo crímenes, cómo maltrata no solamente a su hijastro, sino que también al otro hijo que tiene, porque tiene dos. La novela inicia cuando ella mata a su esposo. Y ya luego se hizo una versión moderna, creo que en el 2019. Ok. ¿Qué es lo que tienen estas dos historias en común? Como dije, es el poner a la persona ciega, tal vez sin querer, en una posición muy baja, en una posición donde no hay redención para una persona como yo. Y entonces cuando pasan los años y se siguen dando otros personajes en otros programas de televisión o en otras novelas, principalmente de Televisa, porque de ahí se exportan a otros países. No es que otros países no hagan novelas, sino que Televisa es como el Hollywood en telenovelas de México. Es una de las empresas más importantes, entonces cobra más relevancia que tal vez otras empresas de otros países que al igual hagan novelas, pero tal vez por el público, porque no hay mucha demanda, porque no son exportadas de la misma manera como las de México, no sobresalgan de la misma manera. En fin, a lo que iba es que conforme pasan los años se van creando otros personajes del mismo corte, ¿no? Ciegos, y se va desarrollando un patrón en la conciencia de la persona que ve estas novelas, donde los personajes, cuando nacen ciegos o por alguna razón son un accidente pasa, digamos, esta gente se vuelve amargada, se vuelve resentida, etcétera. Es más de lo mismo. Y entonces a la gente se les queda eso. Vienen acá a los Estados Unidos y tal vez por primera vez en su vida ven a un ciego, y como ya tienen esa imagen que se les dio cuando veían la televisión en México o en sus países de origen, ya ven al ciego con una cierta duda, medio raro o extraño, y ahí es donde entran los preconceptos equivocados. Ahí es donde entra el recelo, ahí es donde entra la desconfianza, y no importa lo que nosotros digamos para, no sé, para que estén tranquilos, para que puedan confiar en nosotros.
lamentablemente ellos van a seguir con una mente cerrada, porque, pues sí, ya tienen esa idea de cómo somos nosotros, porque lo han visto en la televisión, como he dicho, y como no han tenido contacto con alguien como nosotros, debido a la sociedad en la que han estado, pues, ¿qué se les puede decir? Por último, yo creo que la otra cosa que ha influido mucho en cómo la gente de Latinoamérica nos ve es que no hay mucha importancia a, a cómo se nos trate. No hay mucha importancia en desarrollar programas para nosotros o desarrollar cosas que nos vayan a beneficiar en el futuro. ¿Sí me explico? Ahora, yo sé, hablando un poquito más general, que hay teletones por toda Latinoamérica, desde México hasta El Salvador, Honduras, Colombia y tal vez en otros países, Chile, y en Estados Unidos. Yo quiero decirles una cosa. Yo no niego que estos teletones sí ayudan a personas con discapacidad. Pero yo creo que es una pantalla. Yo quiero que me escuchen otra vez porque no quiero que me malentiendan. Estos teletones sí ayudan a algunas personas con discapacidad. Pero por lo general, estos teletones son solamente una pantalla y no hacen lo adecuado para ayudar a una persona con discapacidad. Yo creo que aquí lo que se trata de hacer es sanar a la persona, que sí está bien, pero tenemos que también pensar otra cosa. Muchas veces la discapacidad no tiene por qué ser sanada. Es parte de nosotros y muchas veces no puede ser sanada, pero ¿saben lo que pueden hacer? La sociedad misma puede adaptarse para que esa persona con alguna discapacidad pueda tener una mejor calidad de vida. No enfocarse en sanar la discapacidad, sino que en hacer que la sociedad entre en una etapa de sanación espiritual, mental, la sociedad misma. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, por muchos años, la gente discapacitada sufrió muchísimo porque así como en El Salvador, en México y en otros países de Latinoamérica, tampoco hubo acceso a muchas cosas. Muchas personas no podían usar las sillas de ruedas cuando andaban por la calle. Las aceras no estaban de forma para, digamos, no había rampa, no había relieves en el suelo para que una persona ciega pudiera saber, ok, aquí empiezan, digamos, la acera o cosas así, ¿verdad? Cosas que tal vez ustedes no les pongan mucha importancia, pero nosotros sí. No había elevadores, tal vez, y tenían que subir escaleras, ya sea cargados o lo que sea. Okay, lo mismo que está pasando en países de Latinoamérica y otros países también, donde como no hay una ley como la que se aprobó en Estados Unidos en 1990,
la ley llamada el acta de personas con discapacidad, el acta de americanos con discapacidades. Esto se aprobó en 1990 y a pesar que se aprobó y a pesar que sí ha hecho que muchas personas discapacitadas vivan independientemente y hagan otras cosas por ellos mismos, la verdad es que muchas cosas han cambiado desde que se aprobó hace más de 30 años y que todavía no haya una actualización de esta ley para reflejar los problemas que están surgiendo hoy en día. Por lo mismo, porque la sociedad ha cambiado mucho y seguimos atrapados en los 90. Y entonces esto nos crea un montón de problemas. De la misma forma, creo yo que México está en lo mismo y otros países de Latinoamérica. Ustedes no tienen una ley que proteja a las personas con discapacidad, que les brinde ayuda para que puedan hacer un montón de cosas por ellos mismos. Muchas personas con algún tipo de discapacidad tienen que bajar las escaleras a gatas, sentados, rodando en el piso como que si fueran, no sé, alguna piedra, y bajar las escaleras como puedan, o cuando están en silla de ruedas, como para, digamos, bajar de la acera a la calle. Siempre hay como un escalón, algo así, ¿verdad? Es muy alto. No hay una manera de que una silla de ruedas pueda bajar eso, porque les cuesta muchísimo. Y entonces, en vez de aprobar una ley para que ciertas cosas se modifiquen, para que las personas en silla de ruedas puedan navegar sin miedo a que se vayan a caer, sin tener que tener a 2 o 3 personas que carguen a la persona. Y eso es vergonzoso, el pensar que un país que se dice que quiere derechos para todos los demás no tenga el tiempo, ni el espacio, ni tengan las ganas de hacer cosas accesibles para las personas que lo necesitan más. Uno de los grupos más grandes, que es las personas con discapacidad. Para todos los demás sí hay derechos. Para todos los demás sí se alza la voz, sí se quiere justicia, sí se quiere redención, sí se quiere respeto, sí se quiere un poquito de comprensión, afecto, cariño, sí se quiere ponerlos en todas partes, en televisión y esto y en el otro, haciéndolos pasar por personas que quieren vivir su vida, y está bien si así lo quieren ver, obviamente cada quien. Pero cuando hay personas discapacitadas que se la están pasando mal, que están sufriendo, y que ninguna de estas organizaciones, que ninguno de estos medios de comunicación, que ni la sociedad
se dé cuenta de esto o se dé cuenta y hagan como que si no ven lo que está pasando. Es un insulto para quienes se dicen estar pro derechos humanos. Es una vergüenza que en pleno 2023 tengamos que pasar por esto, tengamos que pasar humillación. Y aún aquí en Estados Unidos, como les dije, todavía está pasando lo mismo. Ahora, ¿por qué me refiero al Teletón? Porque todo ese dinero que se recauda para estos hospitales y quién sabe que a muchos les han negado la ayuda, a pesar de ser discapacitados, les han negado la ayuda. ¿Qué pasaría si en 1 año o 2 años, en vez de enfocarse en hacer un hospital o un centro de salud, se dedicaran a recoger dinero y mandar cartas a sus, allá le llaman diputados, si no estoy mal, a sus diputados, a sus senadores, a otros funcionarios públicos, juntamente con miles de firmas y los fondos que se han recaudado en 1 año o en 2 años para que una ley pueda ser aprobada para proteger los derechos de personas con discapacidad, para que se abran centros de capacitación, para que se construyan rampas modernas y otras cosas que le ayuden a la persona con discapacidad visual u otra discapacidad a andar por las calles. Muchas de estas cosas que se pueden hacer no cuestan ni siquiera $1. Muchas de esas cosas son simples de implementar, pero no, la sociedad no quiere. Una de las cosas de las que yo me he dado cuenta al hacer esta investigación, porque quise saber un poco más sobre qué era el Teletón y para qué servía, tengo entendido que en México, por ejemplo, no solamente se utilizan a los famosos, que todos saben quiénes son, para incitar a las personas o para motivar a las personas a que den dinero. No, también en los supermercados, en las tiendas, también se les pide a las personas que den para el Teletón, que es para esto, que es para el otro. Y también se van a las escuelas 1 o 2 representantes a pedir donaciones a los niños. Y digo yo, ok, pero ¿acaso no ven que esto no arregla el problema que estamos teniendo? El problema, como dije antes, no es la cuestión de tomar dinero y hacer hospitales. El propósito es crear concientización, es adaptar la sociedad a estas discapacidades, a que se integren estas personas con discapacidad a la sociedad en la que viven en este momento.
sin tener que humillarse, sin tener que, o sea, que ellos no sientan que su discapacidad es un estorbo, es algo que hay que arreglar, o es algo que para lo que hay que tener un remedio para que se sane. No estamos haciendo nada con este Teletón. Queremos ver a las personas perfectas, y perfecto no es nadie. El tener una discapacidad visual u otro tipo de discapacidad no es malo. Yo no necesito sanarme, yo no quiero que nadie me sane, yo no necesito un milagro. Justamente esto pasa también en las iglesias. La gente quiere sanarnos, la gente dice, si solamente creyeres un poquito más, Dios te va a hacer el milagro. El milagro lo necesitan ustedes porque están más ciegos que yo. Yo siempre trato y siempre he dicho en el otro canal y en este también lo voy a decir, yo no intento y yo no quiero faltarle al respeto a ninguna persona. Pero sin embargo hay veces en que este tipo de actitud en las que las que tienen muchas personas me enoja, me hierve la sangre, porque todavía no quieren abrir los ojos, porque aunque tienen vista, les gusta la ceguera espiritual, les gusta y prefieren ser ignorantes y no salir de esa ignorancia, a pesar que ya se les han dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que puedan salir de esa oscuridad, para que puedan salir de ese pozo a la luz, para que puedan ir por el camino correcto. Yo estoy seguro que si ellos estuvieran pasando por algo similar, ellos querrían lo mismo, querrían que alguien les tuviera misericordia, compasión de ellos, que alguien alzara la voz para que supieran su historia dolorosa, para que esto no se repita. No hay voz para las personas discapacitadas. No hay alguien clamando por clemencia, compasión, misericordia, derechos humanos para una persona con discapacidad. Que se los lleve quien sea, no nos importan. Son unos perdidos, son un estorbo para la sociedad en la que viven, y si mueren a los 5 minutos se les olvida y punto. Así es como se nos trata, no solamente en Latinoamérica, sino aquí en Estados Unidos. Y si eso no fuera cierto, y si yo estuviera mal, compruébenme lo contrario. Si yo estoy mal, entonces, ¿qué esperan para hacer un cambio positivo y para ayudarnos? Nosotros no pedimos venir al mundo. Nosotros no pedimos nacer de la forma en que nacimos. O nosotros no pedimos haber tenido un accidente que después nos haya quitado la vista o nos haya quitado la capacidad para caminar o lo que sea. Tenemos que adaptarnos o tuvimos que adaptarnos a las consecuencias, y hemos tenido que lidiar con esto y hacer ciertos cambios. Y la sociedad no ve eso, solamente nos juzga, solamente
nos tilda de locos, que no sabemos de lo que estamos hablando, que hay otra persona que los ayude. Quisiera hablar más de este tema porque también creo que la religión tiene que ver mucho con lo que está pasando y es algo de lo que no se habla. Pero ya me he tardado muchísimo en este video, ya es demasiado largo, pero es importante para poder decirles con calma lo que está pasando en esta sociedad y cómo nosotros podemos ser artífices de nuestro propio destino, cómo nosotros podemos cambiar nuestro destino, no solamente como personas discapacitadas, sino cuando todos nosotros, seamos discapacitados o no, nos agarramos de las manos y hacemos algo nuevo, creamos algo nuevo para darle a las personas con discapacidad un mejor mañana, un mejor futuro y un mejor estilo de vida, una vida nueva. Si te ha gustado este video, compártelo con los amigos que tengan discapacidad, con aquellos que no tengan discapacidad pero quieran aprender más. Pon tu comentario, alguna sugerencia que tengas. Dale pulgar arriba. Habla con otras personas sobre estos temas. Que se oiga esa voz y que no se calle nunca más. Muchas gracias. Hasta luego.